Por si las moscas, vamos a hablar de la próxima sucesión presidencial, la sucesión presidencial 2024. Me refiero no solamente al acontecimiento político trascendental, sino a este libro, el más reciente libro de Jorge Cepeda Patterson, quien me acompaña esta tarde. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Encantado, Guillermo. Siempre es un placer conversar contigo y más en este nuevo espacio. Oye, Jorge, pues cada fin de sexenio nos tienes acostumbrados a la publicación o a la coordinación de algún tomo que tiene que ver precisamente con este evento, con la sucesión presidencial. Llevas ya varios sexenios coordinando o publicando libros que tienen que ver con los perfiles de los candidatos y en donde siempre es un ejercicio fascinante porque las elecciones nos permiten reflexionar en dónde estamos, hacia dónde vamos y ver quiénes son los protagonistas. Pero en esta ocasión, Jorge, tu, digamos, principal tesis que me parece muy afortunada, es que se trata en este caso de una sucesión presidencial completamente distinta a la que hemos visto por lo menos en los últimos 70 años, en fin, es algo verdaderamente inédito para el sistema político mexicano. ¿A qué te refieres con esto? Sí, gracias. En realidad por varios factores pensaría yo que son elecciones inéditas. Por un lado, y para empezar, porque López Obrador, a diferencia de los presidentes en funciones, decidió anticipar la disputa de los aspirantes presidenciales desde mediados del sexenio, es decir, casi anticipándose 2 años a la usanza, a la regla no escrita de la política mexicana en la que el soberano intenta retrasar hasta el último instante el proceso de sucesión porque sabe que a partir de ese momento se empieza a debilitar el poder con la cargada que representa, pues irse en favor del soberano de los siguientes 6 años por parte de todos los actores políticos. Curiosamente, López Obrador lo hace justo a la mitad de su sexenio, empieza a hablar de corcholatas, luego ya menciona los nombres en concreto y prácticamente da por iniciado el arranque de la precampaña electoral, ¿no? Esto modifica absolutamente todo. Y un segundo criterio es el hecho de que es tal la ventaja que lleva Morena en la intención de voto que reflejan las encuestas, en el enorme debilitamiento de la oposición, la ausencia de candidatos de la oposición con alguna atractivo o popularidad, que prácticamente se da por hecho que la disputa interna al interior de Morena, que tendrá lugar en los próximos 3 o 4 meses, definirá absolutamente la conclusión de quién será el presidente para los próximos 6 años. Cosa que no veíamos desde hace muchos años. Es decir, los mexicanos nos habíamos acostumbrado a que el día de los comicios 1 millón de ciudadanos participaban en la jornada, 140,000 casillas, un esfuerzo del INE que se había hecho durante más de un año, presupuestos enormes para eso, etcétera, etcétera, y ahora resulta que todo ese esfuerzo en realidad va a ser simplemente casi un acto protocolario de lo que 8 meses antes, probablemente en agosto, septiembre de este año, se defina a través de un proceso que no se había vivido, un presidente que se va a definir a través de una encuesta en un sondeo a unos pocos miles de ciudadanos por empresas privadas, que son las encuestas, las encuestadoras. Entonces sí estamos viviendo una experiencia muy singular, ¿no? Y por último, yo diría que justamente por lo anterior, prácticamente en este momento ya está decidido quién podría ser el próximo. Y esto, bueno, se ha manejado una trilogía de realidades de 2 personas con un solo espíritu verdadero, con un solo Dios verdadero que firma su nombre en femenino, digamos, Así ¿no? es, Claudio Sheinbaum. Así, es decir, la contienda yo diría que todavía está con una clara favorita, pero donde un imponderable se mantiene en los márgenes de la competencia, Marcelo Ebrard, ¿no?
Bueno, pues sí, nos has planteado ya, Jorge, que estamos de hecho frente a un panorama verdaderamente inédito. Una de estas condiciones que señalas es que se adelantó la selección de los precandidatos que en el sistema político mexicano siempre se había hecho como hasta el final para no ensombrecer al presidente. La primera Claro. pregunta que tengo que hacer para ti es, Jorge, ¿por qué López Obrador actuó al contrario de la tradición política mexicana? Yo creo que sí deviene de la singularidad de la figura política de López Obrador. Primero porque se lo puede permitir. Es decir, la razón por la cual los presidentes no lo hacían es porque, en efecto, el presidente en funciones es el líder de su partido, pero lo es en tanto que es presidente y después ya no. Y en la medida en que aparecen ya nuevos candidatos, se debilita el peso del presidente sobre su partido. Le sucedió a Calderón con el PAN, a Peña Nieto con el PRI, etcétera. Mientras que el caso de López Obrador es único porque no es que sea el líder de su partido, es que es Claro. su partido, muy diferente. Digamos, López Obrador va a mantener el poder hasta el último día de su gobierno, si así él lo decide, por el enorme peso que tiene en Morena, un partido hecho sobre la base de su liderazgo exclusivamente. Entonces, él se puede permitir eso sin que disminuya en un ápice. Y segundo, porque le da muchas ventajas a López Obrador, que además de presidente, en realidad él ha sido un candidato a lo largo de su presidencia para darle a su proyecto político y social una dimensión transeccional. Es decir, a él le quedó claro que si la 4T iba a ser posible, solo lo sería a través de un ejercicio de 12, 18 años. Y para eso, él tenía que seguir siendo candidato para darle a su sucesor la garantía de los siguientes 6 años. Y esto ha significado que puso a competir a las corcholatas con varios objetivos muy interesantes, Guillermo, porque primero le permite a él testear perfectamente a través de las encuestas que se van a hacer ahora quién es el más popular de sus candidatos de cara a los comicios finales, porque uno de los dramas de los presidentes es equivocarse a la hora de escoger a su sucesor, tanto en el sentido de que escoger a un mal candidato que luego se ha repudiado en los comicios. Eso él lo neutraliza al hacer una encuesta a población abierta, como van a hacer estas para seleccionar al candidato de Morena, y no solo o exclusivamente entre simpatizantes de Morena. Entonces, lo que va a hacer es una especie de sondeo de lo que van a ser los comicios finales, escogiendo a su candidato más popular. Pero para que tuviera él opciones, necesitaba placearlos durante un buen rato, porque si no, realmente el único conocido era Marcelo Ebrard. Es decir, hace 2 años, ni Claudia, que se restringía a la Ciudad de México, ni mucho menos Adán López, que era un gobernador desconocido en Chiapas y luego un secretario de gobierno que de repente nos instalaron acá en Bucareli, realmente solo Marcelo era competitivo. 2 años después, en realidad, López Obrador ya sabe perfectamente que Adán Augusto López no resultó competitivo, nunca aprendió en la calle, y que los dos que tiene placeándose, bueno, ya son una opción. Y un tercer motivo, y termino con este argumento, es que también le permite ver la capacidad real de estos candidatos para conectar con las distintas regiones, ver a Claudia si más allá de la Ciudad de México pudo hablar con empresarios en Monterrey, con ganaderos en Sonora, si a Marcelo Ebrard lo respetan en Chiapas los grupos populares o no, porque todo este placeo les ha obligado a ellos a ir y hablar con las élites de cada región, con los grupos sociales de cada región y un poco darte cuenta si esto está funcionando o no de cara a la gobernabilidad posterior a la que ellos van a tener como desafío, digamos. Entonces, para López Obrador sí ha tenido muchas virtudes todo esto. Y por último, perdón, diría que frente a cualquier candidato de la oposición a estas alturas, tanto Claudia como Marcelo, bueno, ya tienen un nivel de penetración que es oro molido para cualquier recta final ya hacia la presidencia. Por supuesto.
Jorge, ¿qué consecuencias políticas crees que ha tenido esta sucesión adelantada? Bueno, por un lado, sí, sí ya revelé, expuse lo que podrían ser los positivos para López Obrador. Ajá. Eh, Uno de los negativos es que el proceso de golpeteo se prolonga mucho, porque para los que estamos muy metidos en esto nos damos cuenta que el fuego amigo es el peor de los fuegos, el más Totalmente. desgastante, porque conocen muchísimo. Se están disputando a gobernadores, a los mismos colaboradores, a las fuerzas dentro del propio partido, y esto implica zancadillas, traiciones, puñaladas por la espalda que quizá el gran público no necesariamente está viendo, pero los que están, digamos, en el ambiente político lo observan y acaba siendo muy preocupante para la propia futura gobernabilidad de este movimiento por los roces y golpeteos que puedan darse, ¿no? Esa, digamos, es un efecto secundario no tan positivo. Y el otro, yo pienso que sí ha tomado a la oposición por sorpresa, que no ha sabido cómo reaccionar a ello. Y la gran pregunta es si podrán levantar siquiera alguna figura para que haga algo más que una presencia testimonial en la boleta presidencial del verano del año próximo, ¿no? Jorge, otra cosa que también llama mucho la atención es que al principio López Obrador habló claramente de las candidaturas de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, pero a mitad de camino introdujo a Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, poniendo al propio secretario de Gobernación, que era que es un hábil operador político, en una situación muy complicada. Me parece que esa es otra de las consecuencias. ¿Por qué López Obrador habría metido a Adán Augusto López a esta contienda? Yo creo que justamente por lo que estaba diciendo ahorita yo al final, de que López Obrador se dio cuenta que al abrir durante tanto tiempo la contienda interna y que nunca aprendieron ninguno de los otros nombres, él mencionó al principio, además de a Marcelo y a Claudia, que están señalados desde el arranque, él mencionó Sí, a a tres o otros, cuatro sí, más, claro. a Juan Ramón de la Fuente, a Esteban Moctezuma, incluso a Tatiana en la primera ocasión, pero ninguno de ellos prendió. En realidad, ni los medios, ni la opinión pública, ni las tertulias se fueron con la finta y siempre solo se escuchó dos nombres realmente. El problema de esto es que los dos cuartos de guerra empiezan a enfrentarse al ser dos rivales únicamente. Y entonces el presidente quiso compensarlo introduciendo una tercera carta, por lo menos para dispersar estas batallas internas. Y un segundo elemento, Guillermo, yo creo que también él reflexionó sobre la posibilidad que se presentara algún imponderable, porque al hacerlo casi 3 años antes, tú no sabes si va a haber un imponderable en el sentido de que uno de ellos se desplome, un escándalo que no conocíamos, el mismo accidente en la línea 12. Debió haber llevado al presidente a decir, bueno, esto al final no tuvo consecuencias para la imagen ni de Marcelo ni de Claudia en términos de intención de voto, Pero pero estuvo pudo muy haber sucedido cerca, sí, claro. que haber apostado solo a dos y que de repente en un momento dado se te desplomen por cosas que están fuera de control, haber pensado, bueno, necesito por lo menos una bala extra, ¿no? Claro, claro. Jorge, tenemos que irnos a un corte y regresando me gustaría que analizáramos la figura de Claudia Sheinbaum, positivos y negativos, para luego hablar sobre el proceso mismo de la encuesta, pero regresamos contigo a nuestra audiencia a decirle que no se vaya, estamos aquí en Por si las moscas después de este corte. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando de la sucesión 2024, me refiero al más reciente libro del periodista Jorge Cepeda Patterson. Jorge, antes del corte te pedía si nos ayudabas
a entender los positivos y negativos de Claudia Sheinbaum. En el libro haces el perfil político de los tres principales contendientes, pero me gustaría que nos centráramos en Claudia Sheinbaum. ¿Qué aspectos positivos o qué aspectos negativos la ves en ella para esta sucesión? Bueno, sí, en efecto, en el libro lo que intento es una investigación larga o holgada sobre cada uno de ellos, con la intención de que más allá de la batalla en las campañas que convierte a cada uno o los beatifica o los sataniza, tratar un poco de entender mejor quiénes son realmente, de dónde vienen, Ujú. en carne y hueso, pues, cuál es la propuesta que están haciendo, sus trayectorias, sus fobias y filias y demás, ¿no? Y sobre todo en el caso, a Marcelo lo conocemos desde hace mucho Mucho tiempo. tiempo, sí. Él, bueno, fue casi un afán terrible de la política desde los 20 años, ¿no? Entonces ha estado ahí. A Claudia, mucho menos, la mitad de la vida de Claudia profesional ha sido como académica. Eh, entonces, el perfil que trabajamos de ella, que la entrevisté 2 veces, obviamente a funcionarios, a gente cercano a ella, la documentación correspondiente, etcétera, pues sí me reveló aspectos que no conocía de ella, ¿no? Y el trato en particular. Lo que yo encontré es, tanto en el caso de Marcelo como del de ella, me parece a mí que ofrecen la alternativa de una cuarta transformación en 2.0, digamos, en segunda temporada, con rasgos muy distintos a los que puede ofrecer, a los que tuvo López Obrador. Cuando uno compara a los tres en lo único que son comparables realmente, que es el hecho de que fueron jefe de gobierno de la Ciudad de México, tanto López Obrador como después Marcelo Ebrard, como ahora Claudia Sheinbaum, uno ve aspectos de continuidad, es decir, forman parte, digamos, de una perspectiva, de un proyecto, de ciertas banderas en las que coinciden, de una izquierda progresista, cada uno con sus matices, pero también en efecto uno ve diferencias entre los tres. Yo diría de Claudia que es alguien que toma decisiones a partir de la información. Eh, en efecto, es un personaje muy vinculado a las banderas de López Obrador. Esto es lo que le da sus grandes fortalezas dentro del movimiento y las intenciones de voto que la favorecen por parte de la gran mayoría de los que apoya a López Obrador, porque se le percibe como a alguien que nació dentro del movimiento, y en efecto así es. Ella tiene 23 años ya con López Obrador, era militante del PRD, pero un militante, digamos, simplemente de simpatías. Ella estaba dedicada de tiempo completo a la academia, y es cuando le invita a López Obrador a hacerse cargo de la Secretaría del Medio Ambiente en el 2000, del 2000 al 2006, que ella se incorpora a la función pública y a la actividad política ya de tiempo completo, ¿no? Luego se retira y regresa para la alcaldía de Tlalpan 3 años después, cuando terminó de ser miembro del gabinete del DF, y luego se convierte en jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero en todo esto, insisto, hay otros 15 o 17 años que trabaja de académica de tiempo completo, y se le nota en la manera en que aborda la situación. Se le considera la más leal o la más cercana a López Obrador, y sin embargo, Guillermo, hay 2 o 3 coyunturas durante su desempeño como jefa de gobierno que claramente delimita su estilo personal, ¿no? Lo vimos muy obviamente en particular con el COVID, Ujú. en donde se separó de algunas de las políticas mandadas por el gobierno federal y adaptó sus propias decisiones al respecto. En el género, en temas de género, lo ha aplicado de igual manera. Y yo la encontré en las entrevistas personales a diferencia de la experiencia que he tenido con muchos políticos,
trabajo de periodista, donde conversas con ellos, pero en realidad no te escuchan. Es decir, hacen como que dialogan contigo, pero en realidad están esperando el momento en que ya van a venderse. Exacto. Eh, yo encontré Conozco esa en situación, Claudia, sí. bueno, tal cual, ¿no? Yo encontré con Claudia alguien con el que sí conversas realmente. Te está escuchando, participa, en algunas cosas coincide, en otras no. Eh, una conversación como se puede hacer todavía con las personas de carne y hueso que no han perdido el piso. Eh, entonces, tiene una imagen que no la favorece, hablando de sus debilidades. Aparece, sobre todo en los primeros años, como muy, muy rígida. Ujú. Es relativamente tímida contra lo que uno podría pensar. Creo que poco a poco le ha ido quitando la distancia al micrófono y sentirse un poco más cómoda, a sonreír más, cosa que no hacía antes. Y en ese sentido, me parece que, a diferencia de López Obrador, no es alguien de quien podamos esperar decisiones tomadas por estrictamente por inclinaciones, por fobias o por filias, por, eh, en fin, por rasgos ideológicos exclusivamente, sino esencialmente por la información como científica a lo que está acostumbrada, ¿no? Jorge, hablemos del método para elegir al candidato de Morena y es la encuesta. Es un método que genera siempre mucha incertidumbre, pero bueno, pues es el método que Morena ha elegido a sus propios candidatos en las últimas elecciones. Y la segunda pregunta te la hago de una vez, es ¿qué opciones, si pierde, le quedan a Marcelo Ebrard? Pero vamos sobre la encuesta. Sí. La encuesta, en efecto, es motivo de consulta, de disputas también, en el sentido de que no siempre el proceso ha sido igualmente transparente o legítimo a la luz de los resultados de muchas de estas encuestas en gobernaturas, ¿no? En otras ocasiones sí. Yo diría que por fortuna en esta ocasión, Guillermo, de alguna manera las supuestas inclinaciones hacia una favorita eh, coinciden con la intención de voto que reflejan instituciones que estarían fuera de toda sospecha de simpatías obradoristas, es decir, los principales periódicos que son incluso críticos de López Obrador, etcétera. Hay un consenso de un margen de diferencia en favor de Claudia en esta intención de voto, con lo cual de alguna manera elimina el sospechosismo de lo que podría suceder si la inclinación, el supuesto favoritismo de López Obrador no coincidiera con estas intenciones de voto, uno podría sospechar de algo, de un proceso bastante más eh, sospechoso, tal cual. Uh-huh. No, me parece que no va a ser el caso. Entonces, es un falso dilema decir qué va a definir, López Obrador o las encuestas, porque creo que están enrumbándose en la misma dirección. Yo no descarto completamente todavía la posibilidad de tener una sorpresa, algún imponderable. Las encuestas dan entre 7, 8, 9 puntos de diferencia para Claudia, faltan 3, 2 o 4 meses. Eh, Podría haber un fenómeno de recuperación de Marcelo, sí, poco Sí. probable, también es cierto, ¿no? Ahora, ¿de qué va a depender lo que suceda? Pues un poco del proceso interno y la manera en que se ha percibido por los contendientes, en particular por Marcelo Ebrard, si es derrotado, ¿no? Yo creo que ahí Morena tendría que pensar muy bien los riesgos de que su candidato elegido resulte o su candidata elegida resulte golpeada por un proceso interno cuestionado o incluso protestado por un perdedor, como el caso de Marcelo. ¿De qué dependería de que Marcelo tuviese un plan B o no, que él ha rechazado una y otra vez, hay que decir? Pues de que él percibiera de tal manera un resultado ilegítimo, contrario a él, que nunca tuvo una oportunidad de ganar, porque el piso nunca fue parejo, y que entonces eso le llevara a decidir
enfrentarse a este designio y competir por otra vía. Esa sería la razón necesaria, pero ni siquiera todavía suficiente, porque Marcelo, que no nació ayer ni es inocente políticamente, no se lanzaría si no tuviera verdaderamente una oportunidad de competir. Y para eso depende de cuál sería la reacción de los otros partidos para abanderarlo o no y las posibilidades de ser competitivo, ¿no? Está clarísimo que si Claudia, si gana la designación de Morena y enfrenta a varios adversarios y divide el voto de la oposición, estos no tendrían ninguna posibilidad. ¿A qué me refiero? Que si Marcelo no consigue la nominación de todos los demás, empezando por el PAN, que no está claro, no tendría la menor posibilidad, y yo creo que una exploración de esas posibilidades llevarían a Marcelo a declinar, a menos que consiguiera en efecto esta unanimidad. Pero antes que eso, por supuesto que Marcelo va con toda la intención de en los próximos meses, y muchos esperan que se retire de la Cancillería en cualquier momento, probablemente a partir de la elección del Estado de México y Coahuila, para poder hacer una recta final que de alguna manera le dé una posibilidad de alcanzar a la puntera. Muy bien, Jorge. Se nos ha terminado el tiempo. El libro tiene todavía más cosas. Tiene un capítulo fascinante que le llamas tú de política ficción, donde piensas cómo sería un gobierno de Claudia y otro de Marcelo. Y luego, pues también un panorama acerca de la oposición que está en serios problemas. Pero Jorge, te quería finalmente agradecer tu presencia aquí en Por si las moscas. Sé que estás de gira presentando tu novela en Europa y pues muchas gracias por tomarte este tiempo. No, un placer contigo, Guillermo, como siempre, conversar contigo, más ahora Por si las moscas. Y bueno, pues a nuestra audiencia decirle que deben de leer el libro de Jorge Cepeda para enterarse de todos los pormenores y de los matices de esta sucesión 2024, que sin duda será histórica, y que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por si las moscas.